Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. ALEM 886, teléfono 2494-208412. Doctor Martín Fernández, qué lindo tenerte acá. Muchas ¿Cómo gracias. va? Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la mirada, cómo Ujú. embellecer la mirada. Que viste cuando ves a una persona y decís, ¿estás cansada? ¿Te pasa algo? No, es que tienen como que, ¿no? La mirada habla mucho de nosotros. Sí, sin duda, a través de la mirada se pueden expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo y a veces incluso también hasta se puede confundir, porque uno dice, me miró mal, y puede generar Claro. el efecto contrario. Es Y verdad. siempre hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre mirar y ver, no es lo mismo Exacto. mirar y ver. Pero bueno, a la hora de analizar lo que es la mirada, no solo tenemos que ver los ojos, sino que también tenemos que ver los párpados, tenemos que ver la inclinación que tienen esos párpados, tenemos que ver las cejas, las pestañas, toda la zona de lo que es el pómulo, y eso lo tenemos que ver también en un contexto global de la armonía facial. Qué Porque importante siempre, esto que decís, cuando ¿no? hay falta de armonía, Claro. va a haber falta de registro de lo que es la mirada. Entonces, según las diferentes zonas que vayamos a ir examinando, tenemos diferentes terapéuticas para poder realizar. Antiguamente solo había cirugía y también las cirugías en los 90, por ejemplo, se enfocaban solamente en sacar piel del párpado Claro. superior o en sacar las bolsitas de grasa del párpado inferior. Que algunas quedaban feas, Sí, la realidad es que como los ojos muy los ojos, abiertos. claro, los ojos pueden quedar sin piel y sin bolsas, pero no por eso va a quedar la mirada más rejuvenecida o más bella. Ujú. Y podemos ver ejemplos de varones muy famosos, expresidentes, cantantes, mujeres, en los cuales se ve que toda la zona blanca debajo del ojo, que es la esclerótica que no debería verse, se empieza a ver por debajo del iris, que es la parte de color, eso es porque hay retracciones del párpado inferior. Entonces, hoy por hoy que ha evolucionado mucho eso y han evolucionado los conceptos, ya no se operan a todos los pacientes. Y por ejemplo, para las cejas, que antes solamente existía el lifting de ceja, podemos hacer ¿Existía el lifting de Sí, ceja? sí, sigue existiendo, pero bueno, hoy por hoy con el tema del advenimiento de la toxina botulínica o el Botox, Claro. podemos levantar las cejas sin necesidad de tener que hacer una cirugía. Y ahí te hago un puntito aparte. También el médico que coloca el Botox también tiene que tener un sentido de la armonía, saber colocarlo, porque a veces uno ve hombres o mujeres que tienen las cejas todas para arriba, es un Botox mal colocado. Sí, los conceptos antiguos de toxina implicaban que había que paralizar toda la frente, entonces la gente quedaba sin expresión. Ujú. Los conceptos modernos de colocación de toxina hablan de miomodulación. Entonces, a veces hay... Miomodulación. Claro, Bien. es modular la acción muscular, ¿sí? Entre los que son depresores y los que son elevadores de la ceja para lograr el rejuvenecimiento de la zona. A veces hay pacientes que vienen al retoque, que siempre se lo hago a los 15 días a los pacientes de manera totalmente gratuita y me dice, doctor, sigo teniendo movimiento acá. Y bueno, el movimiento tiene Claro. que tener, porque si no, no tenés expresión. Y pero tengo una arruguita, bueno, pero uno tiene una en vez de tener 5 como tenía antes. Claro. Dejarlo sin expresión es como quedar como si uno estuviese bajo el efecto de alguna sustancia, porque no puede mover Mucho ningún músculo. político, viste, que le queda como toda la cara así. Bueno, pero eso es porque hay muchos que no quieren que se note cuando gesticulan, porque los gestos sabemos que te Pero venden. queda horrible no tener ni una sola arruga, No. va, me parece como muy antinatural. Estamos viendo en imágenes, le contamos a la gente de la radio, el antes y el después, que la verdad es asombroso, pero sigue estando natural. Sí, ahora ¿Qué? vamos a analizar A una imagen por una de todo lo que podemos hacer. En este caso estamos viendo una paciente femenina en la cual en el antes vemos que tiene blefarochalasis o exceso de piel en el párpado superior y eso genera un peso sobre las pestañas y también baja un poco las cejas porque es como si fuese una persiana Claro. que está pesando. Sí.
y simplemente con una blefaroplastía superior, que es una cirugía que se realiza con anestesia local, totalmente ambulatoria e indolora, le realizamos la exéresis de esa porción de piel que tanto le pesaba y podemos ver el después, en el cual la paciente no solo se ve mejor, sino que la mirada se ve rejuvenecida, las cejas se ven más elevadas. Descansada, es una mirada descansada, es como si una persona está agobiada y en la otra está... Y una particularidad es que si observamos en la foto superior vamos a ver que tiene una mirada oscura, y si vemos en la foto inferior, que es el después, no solo que vemos que tiene una mirada luminosa, sino que la paciente tiene ojos claros. Y ni siquiera yo lo había advertido en el preoperatorio. Ahora, Martín, me quedé pensando, la blefaroplastía, o sea, sacarla con anestesia local, sí, simplemente con anestesia local. Es un procedimiento que demora alrededor de 1 hora, que obviamente se hace en quirófano. Sí. Y se dejan unos puntitos que se sacan a la semana. Y en este caso podemos ver un paciente masculino que también tenía un exceso de piel muy importante en el párpado superior, que era lo que le molestaba, y a su vez tenía una simetría de cejas. Si vemos la ceja izquierda, más arriba, está mucho más abajo y la ceja derecha está mucho más arriba. Eso es porque él ha tenido una secuela de un micro ACV, lo cual le ha dado un poco de parálisis de ese lado, y con la cirugía, simplemente con la blefaroplastía superior y la corrección, hicimos una apexia de ceja en este caso, podemos lograr también la simetría. Y también volvemos a ver lo mismo, en el antes tiene una mirada oscura y en el después tiene una mirada más luminosa, y también podemos visualizar que este paciente también tiene ojos claros. Claro, porque hay gente que también le molesta levantarse a la mañana con ese exceso de piel que le tapan hasta las pestañas. Sí, en casos extremos llega a ser incapacitante para la vista, lo cual lleva al que el paciente esté todo el tiempo contrayendo el músculo frontal para elevar las cejas y con eso también elevar los párpados, o incluso a mirar con la cabeza tirada para atrás para poder ver para abajo. Lo que no sabía que era tan simple, que era ambulatorio. ¿Y en la parte de abajo? En la parte de abajo hay que ser más cuidadoso. Hay muchos médicos que de hecho ya no hacen más cirugías de párpados inferiores, porque el problema que tiene la parte de abajo es que puede generar retracciones y, como decíamos, generar algún tipo de cicatriz. La cicatrización es un poco más impredecible y tratamos de reservar los casos para cuando tenemos que sacar bolsitas o reposicionar las bolsitas para que no se vea el reborde orbitario. Bien. Muchas veces lo podemos hacer desde adentro, que lo hacemos transconjuntival, entonces no hay que sacar excedente de piel. Y en algunos casos sí accedemos por la parte anterior, pero tiene que estar muy bien indicada y justificada la cirugía para poder hacerlo. La particularidad en el párpado inferior, que seguramente este paciente, sobre todo el varón que tenía un poco de exceso de piel en el párpado inferior, se lo vamos a hacer. Le podemos hacer láser de CO2 y con eso podemos generar una contracción de todo el párpado inferior sin necesidad de tener que someterse a cirugía. Y ese láser también lo podemos usar para hacer blefaroplastía sin cirugía en pacientes más jóvenes que no tienen tanto excedente de piel, que por ahí no necesitan una cirugía y sí podemos hacerle una pasada con el láser. Qué bueno, qué bueno. Hablaste de cejas. Bueno, se pueden ir acomodando con el Botox. Bueno, muchos también en el entrecejo, que se le forma ese hueco, que también se puede rellenar, ¿verdad? Y las cejas van pasando por distintas modas. En las modas más antiguas se depilaban mucho y se hacían muy finitas. Después pasaron a hacerse el microblading, que viraba mucho el color. Hay gente que tiene tatuajes. Los tatuajes también se los podemos sacar con el láser para aquellos pacientes que se ven discapacitados por la ceja que tiene. Hay mucha gente que se ha hecho tatuaje en la ceja y mal hecho. Sí, y todas las semanas estamos sacando con el láser ese tipo de tatuajes y después sí van a hacerse el microblading con tintas actuales, que son tintas que no viran de color, y con gente capacitada que lo hace de una manera que queda mucho más natural, porque lo lindo es tener una buena ceja, ya la ceja finita como que no se usa más, ¿sí? Y después lo otro importante es el canto del ojo, que es el ángulo externo del ojo, que esté más arriba que el interno, como podríamos ver en el esquema, que eso nos va a dar una mirada mucho más atractiva. Más felina. Claro, y muchas veces cuando está el canto externo muy abajo, eso genera como una expresión de tristeza, que es lo que nos pasa cuando jugamos con las expresiones. La expresión de tristeza hace que tengamos un movimiento de los ojos en este sentido
y que el canto externo quede Ahora, un poco más abajo. Hay personas que ya nacen con la mirada así, más felina. ¿Pero se puede lograr si alguien no tiene ese tipo de mirada? Sí, se puede lograr. Lo que se hace es una cantopexia, ¿sí? Que es levantar el ángulo externo del ojo. Muchos pacientes nos consultan, es el famoso procedimiento que se llama Foxy Days, que lo ven en Instagram, que se hace con un hilito tensor, que se hace de una manera muy sencilla en el consultorio. La realidad es que no recomendamos ese tipo de terapéuticas, que son resultados a muy corto plazo y también que pueden tener un riesgo si no se hacen por personas capacitadas. Esto tiene que hacerse por un cirujano plástico o en su defecto por un cirujano oculoplástico, que muchas veces son cirujanos plásticos u oftalmólogos que han hecho la especialización en cirugía oculoplástica. O sea, los hilos tensores no. No tiene muy buen resultado. Es bárbaro el resultado para el momento. Uno lo ve en Instagram, pone el antes y después, en el momento queda bárbaro, pero a los pocos días vuelve a estar en el lugar original porque el ojo tiene mucho movimiento. Y después siempre también hay que tener en cuenta la patología ocular, porque muchas veces hay ojos saltones, ¿sí? O hay ojos que están hundidos. Eso tiene que ver con un aumento de la presión del globo ocular. Y son cosas que tienen que controlarse por el oftalmólogo. Siempre le recomendamos al paciente, tenga o no trastorno de la vista, que una vez por año haga un control con el oftalmólogo, donde le va a medir no solo la agudeza visual, sino también la presión del globo ocular. Ahora, dijiste las pestañas también. ¿Qué pasa con las pestañas? Las pestañas, digamos, tienen una función de protección del globo ocular. Siempre que nos va a caer algún líquido o alguna partícula que está muy cerca, las pestañas cierran el ojo y lo atrapan. Hay que tener mucho cuidado porque el aspecto de la pestaña es que sea una pestaña larga, una más cortita, una más larga, una más cortita, y tiene esa función para que las partículas se queden atrapadas ahí. Con este advenimiento de las pestañas postizas, antes se ponían y se sacaban en el momento y ahora son semipermanentes, se usan pegamentos. Sí, a veces hay líquidos que uno huele el olor y... Sí, hay que tener mucho cuidado porque esas pincitas con las que se trabaja para poner las pestañas y demás deben estar esterilizadas porque hay mucha patología que se da en el párpado, además de que los pegamentos son agresivos, por más que digan que no hacen nada. Cuando se va saliendo la pestaña postiza se lleva también una pestaña natural y las pestañas naturales tardan mucho en crecer, no es como el cabello que tiene una tasa de crecimiento mucho más rápida. De hecho, cuando tenemos que hacer trasplante de pestañas en personas que nosotros por lo menos no la hacemos por estética, la hacemos en personas que han tenido accidentes, le ponemos un cabello de cuero cabelludo y esa pestaña hay que estar cortándola mucho más frecuentemente porque crece más rápido. Con las otras pestañas naturales no pasa lo mismo. Entonces la tendencia va a ser, lo que va a pasar en unos años es que las personas se van a quedar sin pestañas. Claro. Como pasó con la ceja. Esto ya pasó con la ceja cuando se depilaban. Sí, aparte uno si no se hace nada, viste que cada vez como que siempre las tenés más turgente el cabello. Hay unos líquidos que se pueden usar también para hacerlas crecer un poquito más, que a algunos pacientes se los damos en el consultorio, pero también hay que tener cuidado porque puede aumentar la presión intraocular, entonces siempre tiene que ir de la mano del control por el oftalmólogo, que es el especialista. Hablamos de la mirada, bueno, algunas intervenciones. ¿Hay cosas para hacerse sin llegar a una intervención? Sí, como dijimos, el tema del Botox, muchas veces también el tema del uso del láser, y en lo que es el párpado inferior a veces podemos hacer alguna aplicación de rellenos en la zona del pómulo. Previamente a nosotros nos gusta mucho pero hacer viste que hay gente que queda como muy cachetona. Sí, por eso generalmente dentro del protocolo primero hacemos unas sesiones de crioradiofrecuencia para engrosar un poco la piel, que es una bioestimulación física, para que el colágeno y la elastina crezcan y ayuden a tensar un poco la piel, y después sí hacemos la aplicación. Entonces, al hacer la aplicación en una piel que está un poco más dura, más rígida, no se engloba la piel y no queda con ese resultado tan artificial. Bueno,
Hoy el tema, la mirada, hombres, mujeres, así que todos los que tengan alguna duda, alguna consulta, no dejen de pasar por el consultorio, ¿verdad? Por favor, los esperamos. Un placer. Un placer volver acá, que hacía un tiempito que no te veía por los feriados, y compartir con Carola también, que la escuchaba por la radio. Claro, y además ustedes compartieron Cuando yo tenía ciudad cuando estudiaban. 20 años, sí, y ahora comparto programa y la verdad que es un lujazo. Las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Estudiaban en La Plata ambos. Sí, y muy interesante la columna también del tema de la celiaquía. El profesor Cueto Arruga fue uno de los mejores profesores que tuve en la facultad y en el hospital de niños. Y ojalá lo puedan buscar las pacientes en Instagram y ver sus videos y demás. Y estaba muy buena la propuesta que vi que en pantalla, que iban a los jardines y demás y educaban a los niños, porque muchas veces cuando nosotros damos los cursos de emergencia o de RCP y demás, arrancamos por los niños. Cuando uno dice, no, tendría que dárselo a los adultos. No, los niños son los que primero entienden y aprenden la manera correcta. Al adulto, como ya tiene la manera incorrecta, es difícil cambiársela. Difícil. Y después, si uno va educando a los niños, ya después se van a ir como limpiando las generaciones, digamos. Me encanta. Bueno, lo podemos traer de conductor también cuando quieras, al doctor Martín Fernández, que nos encanta tenerlo aquí con nosotros, porque además habla todo así, bien simple para que podamos entender, y los pros y los contras, lo que sí y lo que no, que eso también es muy importante, no todo ideal, no, esto tiene sus consecuencias, y siempre. Eso también es importante. Cuando me preguntan si necesitan la cirugía, siempre le decimos que no. Martín, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí en el cierre van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. ALEM 886, teléfono 2494-208412.